Con ese quiero yo comenzar, porque a partir de ese videíto vamos a hacer algunas preguntitas muy sencillitas. ¿Qué pensamos nosotros? Tenemos, yo creo que diferentes opiniones, y eso es precisamente lo que enriquece, ¿no? Era la sugerencia que Neil, no sé si lo alcanzaron a escuchar, él nos dio precisamente esa sugerencia, que se puedan escuchar diferentes voces en torno a un mismo tema. Entonces, eso es lo que vamos a compartir. Entonces, aquí yo les voy a compartir para que recuerden nuevamente ustedes si vieron el videíto, y que también nuestros amigos puedan disfrutar este videíto y iniciar nuestra charla, que tiene que ver precisamente con lo que son los Anunnakis, los ángeles caídos y los Nefilim. Aquí se las voy compartiendo. Destino Júpiter, una película totalmente Anunnaki. La gente piensa que la raza humana ha nacido en la Tierra. ¿Cómo reaccionarían las personas si supieran la verdad? Hola, gente. Destino Júpiter, una película que habla de conspiración, en donde aparecen grises, reptilianos y los mismos Anunnakis. Y esta película además toca el tema de la granja humana. Y estos seres extraterrestres, cada uno de ellos estarían cumpliendo una función. Los grises salen como empleados que abducen e intentan eliminar a la protagonista Jupiter Jones. Aparecen Anunnaki, aparecen reptilianos y aparece una de las claves de lo que está sucediendo en la Tierra. Los críticos de esta película estuvieron confundidos en ese entonces. Y en ABC de España decían, es una película que tiene buenos efectos especiales, pero no entendían por qué aparecían grises y reptilianos. Y claro, esto sería porque estos individuos desconocen estos temas. Por ejemplo, un crítico común, oficialista, que no sabe nada de temas Anunnaki, dirá, ¿qué es esto? ¿Qué tontería? ¿Por qué sale un lagarto? ¿Por qué salen esos pequeños grises? ¿Qué es esto de la granja humana? No entiendo nada. Mejor sigo viendo videos de TikTok y hago mis bailecitos. Y es por eso que algunos que vieron esta película, sin saber nada de estos temas, afirman que es una tontería. Destino Júpiter en español, para el mundo de la conspiración, no es ciencia ficción, es la realidad de la Tierra. Porque la tesis de la película habla de que la Tierra es una granja humana y que en la Tierra están los reptilianos que ayudan a los Anunnaki. Y para que las personas entiendan, la trama es de una chica que trabaja limpiando casas, que se llama Jupiter Jones, que es interpretado por la actriz Mila Kunis, y se descubre que genéticamente Júpiter es de la realeza y es descendiente de Ishtar. En esta película aparecen 3 hermanos que la persiguen, y en la tablilla sumeria, Anu, el rey de los Anunnakis, tuvo 3 hijos, Enki, Enlil y Ninhursag. En la película aparece Valem, que es Enlil, Titus, que es Enki, y Ninhursag, que es Kalik. Las películas de los hermanos Wachowski suelen meter mucha simbología en todo. Por ejemplo, Valem, es Enlil, el dios del viento, el que controla el mundo, el dios sionista, el dios fenicio, al que se le hacen rituales. Y Titus es un nombre de nobleza Anunnaki. Son 3 hijos que se reparten planetas. La película nos habla de que estos 3 hermanos buscan a Jupiter Jones, que ha nacido en la Tierra como una persona normal, de una familia migrante rusa que viven en Chicago. Estos seres raptan a la protagonista y se la llevan a Júpiter, y se dice que Júpiter es uno de los muchos planetas donde los Anunnaki tienen bases igual que en Marte. Ascenso a Júpiter, ascenso a Lucifer. En algunas películas de tipo ficción, incluida la mencionada, nos ponen toda la realidad. En la película salen muchas claves, salen animales humanoides en forma de búho, en forma de elefante, y una mezcla de un lobo con humano, lo que significa hibridación humana, con diferentes tipos de animales. Esto nos quiere decir que los Anunnaki son expertos genetistas y suelen realizar muchas hibridaciones, hacen razas. De hecho, el personaje de Valen en Destino Júpiter dice, yo creo la vida, y como la creo la puedo destruir. La tesis de la película sería la realidad de la Tierra. OVNIs entran y salen de la Tierra. Muchos han visto seres reptilianos y grises abduciendo personas, pero no les creen. Y en la película a los grises se le llama los vigilantes.
y los reptilianos son como una especie de policías que trabajan en colaboración con los grises, utilizan teletransporte, y en las escenas de abducción les borran la mente a los abducidos para que no recuerden nada. La simbología en Destino Júpiter es increíble. Júpiter Jones, la protagonista, sería una representación de Ishtar. Ishtar era la hija de Anu y también era la mujer de Anu, y esto según Maximilian de Lafayette, que es un experto en lenguas sumerias. Y en la película se dice que los tres hermanos tienen más de 14.000 años. Y como expliqué en otro de mis videos, los Anunnaki tienen el secreto de la longevidad, y ese secreto sería la clave de todo lo que estaría pasando en la Tierra. ¿Para qué nos secuestran y nos abducen los grises? En Destino Júpiter sale una escena de una colmena donde unos envases que tendrían dentro el elixir de la longevidad extraído de los humanos y humanoides. Y si de colmenas hablamos, la abeja es un símbolo masón. Por cierto, en la película Matrix, los seres humanos se apilaban como en colmenas y era la fuente de donde los robots les sacaban la energía. La hija de la reencarnada Júpiter, Kali, que en sumerio sería Ninhursag, le explica cómo funciona el mundo y la función de los seres humanos y el cómo ellos pueden vivir miles de años. Anu tuvo 3 hijos, Enlil, Enki y Ninhursag se llevaron mal. En Nibiru el pueblo Anunnaki, mal de Enki y Enlil, sería una especie de superdictadura que estaría controlado como en la película. Jerarquías, confederaciones, nosotros los humanos para ellos somos una granja humana, un recurso desechable. Industrias Abrasac y los 3 hermanos tienen el apellido Abrasac, pero Abrasac también es un dios gallo, y lo curioso es que en Londres hicieron una estatua de un gallo. Destino Júpiter para los conspiranoicos es una joya porque según ellos sutilmente te están diciendo lo que están haciendo en la Tierra y te lo ponen como ficción. Según la película, nosotros somos una granja humana y de estos seres somos sus cosechas. Y en los mundos donde la vida ya madura, son cosechados y con cada 100 humanos con el ADN y su sangre llenan una cápsula que las contienen amontonadas en colmenas. Y lo que contienen esas cápsulas les dan la longevidad. Eso también sería la clave del por qué nos secuestran los grises y reptilianos. En los diálogos de la película están todas las claves. Por ejemplo, Júpiter le pregunta a Kalik, ¿ustedes son el origen del vampirismo? Y Kalik responde, sí, somos el origen. Además aparece la estatua de Ishtar, y Kalik, con una apariencia de vejez, se baña en un líquido de plasticidad y al salir sale rejuvenecida. Alusión a esto está la condesa Erzsébet Báthory, la vampira húngara que se bañaba en sangre. La nobleza y sus rituales longevos, ovnis entrando y saliendo, grises abduciendo. Realmente esta película nos dice todas las claves de lo que sucede en la Tierra. Grises, reptilianos y Anunnaki. Pero el fallo de la película es que la representación de los Anunnaki no salen como gigantes de 3 metros. Enki y Enlil son gigantes, pero con forma humana. La teoría de David Icke, que dice que los reptilianos son los Anunnaki, no tendría sentido. Los Anunnaki son los hijos de Anu, y en la cultura sumeria están representados por humanos gigantes, y los reptilianos son mencionados por el ya fallecido chamán Zulu, credo mutua, como los Chitauri, los dioses reptilianos del África. Algunos reptilianos son consejeros y ayudantes de los Anunnaki, y en la película realizan esa función. Además de tener un aire a gárgolas, son seres malignos que te secuestran, se meten en tu mente y poseen poderes sobrenaturales. Según los conspiranoicos, aseguran que en este tipo de películas nos ponen todos estos secretos para que la gente piense que es ficción y para cuando les hables a alguien de los Anunnaki, te digan, estás loco, mano, estás viendo muchas películas de Hollywood, deja la droga, estás fumado. Destino Júpiter, aunque parezca una película muy alucinante, es realista para los que entienden estos temas. Si una persona en la vida real logra ver a un reptiliano, seguro pensarán que es un disfraz, un cosplay de algún TikToker o de algún primo disfrazado de lagarto. Para los críticos esta película y estos temas son una tontería. Dato curioso, en esta película sale el símbolo de Baphomet. El día de la presentación de Destino Júpiter, 1 de febrero de 2015, se hizo cuando la Tierra estaba en alineación con el planeta Júpiter. Cábalas, esoterismo y simbología en una película. Mucha gente que se llega a enterar de estos temas, su mente no lo puede asimilar, y algunos hubieran preferido no saber nada de esto.
Algunas personas que fueron víctimas de abducciones en la vida real, al ver esta película, lograron entender el porqué. Una cosa importante, el elixir que les da longevidad es el Santo Grial. Eso vendría de San Royal, sangre real, sangre azul. Los merovingios, los templarios, se dice que son descendientes de los Anunnaki y tendrían el secreto de la longevidad. Se dice que los Anunnakis querían eliminar a una raza alien llamada Liranos, que serían parecidos a los Pleiadianos, que sería una raza científica positiva. Y los Liranos hicieron un pacto con los Anunnaki para que no los eliminaran por completo. En una de las guerras que los Anunnaki estaban acostumbrados a hacer, los Liranos les dieron una técnica de longevidad que poseen ellos, y es por eso que los Anunnaki viven miles de años. Jacobo tiene un editor. Quise yo comenzar con este pequeño videíto introductorio, chicos, y por eso fue la razón también por la que los invitamos, Julio y yo, porque pues nosotros también de alguna manera seguimos el trabajo que ustedes hacen en sus canales y creo que esta reunión va a ser excelente porque cada uno de ustedes tienen alguna información en base, ¿verdad? Por ejemplo, en el canal con Pablo Fioramonti, tú también dedicas parte de tu trabajo hablando sobre ese primado negativo, digamos, en las películas. En el caso de Simón Guardia, bueno, pues él tiene conocimiento en cuanto a la llegada de estos Elohim, con información, ¿verdad? Con traducciones de Mauro Biglino. Alejandro Chávez, pues tú también dedicas parte de tu investigación a recorrer muchas culturas a nivel mundial, culturas muy antiguas, ancestrales. En el caso de Jesús Mosía, pues ahí tú puedes hablar, ¿verdad? Lo que tú haces en tu canal con el libro secreto de Juan. Entonces, se me hizo interesante conformar este grupito porque pues cada uno puede compartir de su punto de vista, su investigación, ¿verdad? A lo que ustedes hacen. Y bueno, ¿por qué esta cuestión de compartir este videíto? Fíjense que nosotros en el canal, tanto Julio como yo, estamos haciendo un estudio de el libro de Enoch, ¿sí? Entonces, como ustedes saben que en ese libro, bueno, pues se habla de esa caída, de esos ángeles caídos, y nos hemos estado cuestionando ciertas cosas. Hay teorías, ¿verdad?, que se hablan, o incluso también textos o tablillas sumerias que se hablan de estos mismos seres, pero pues allí como que ya empezamos con la controversia de si realmente fueron humanos extraterrestres que vinieron de otro lugar o como se habla también en teorías como la investigación de David Icke, que si son reptilianos o qué son, qué fueron realmente estos seres. Entonces me gustaría, en el mismo orden, así como nos vemos también en la pantalla, iniciar con una pregunta. Chicos, ¿ustedes qué pueden pensar? ¿Son los mismos Anunnakis, los ángeles caídos, o habrá diferencia? Entonces, en ese orden me voy. Pablo, Simón, Alex, Jesús, y nosotros terminamos, Julio. ¿Tú qué puedes comentar de entrada, Pablo? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, recién se había desactivado el micrófono. Bueno, con respecto a los Anunnaki, yo en realidad, sin darme cuenta, hace unos años atrás estuve viendo un grupo de documentales que hablaban sobre eso. También vi alienígenas ancestrales y después, bueno, ya un poco más grande ya empecé a investigar cuando me topé con los videos de Flecha Antigua y también descubriendo. Y me hacía más sentido de que los ángeles que se describen en la Biblia, en el documento bíblico, no sean como se lo pinta en la religión. Hay algunas descripciones, como lo que se refiere a la palabra malachim, que quiere decir mensajero, pero nunca especifica bien el documento bíblico qué clase es, si es humano, si es celestial, lo que sea. Se asocia como que si fueran ángeles. Sin embargo, cuando sabemos que malachim significa mensajero, puede ser tanto humano, puede ser no humano, o puede ser incluso una especie.
según el comportamiento que tienen estos seres que aparecen tanto en los apócrifos como en el documento bíblico, nos damos cuenta que tienen un carácter hostil y agresivo. Para responder a la pregunta rápido, creo que los ángeles caídos o los mensajeros caídos pueden tanto ser como los Anunnaki, como ser también luego una hibridación que hubo con estos seres, con los humanos, lo que describe en el libro de Enoch sobre los vigilantes, o también se le dice guardianes en otras traducciones. Y de ahí parte mucho también lo que es la manipulación genética dentro de la humanidad, o sea, lo que es el cuerpo físico, y también se puede asociar lo que dice el libro secreto de Juan, cuando habla de lo que hizo Yaldabaoth y los que estaban con él, los demonios que estaban con él. Y es algo turbio, y a la simple vista o al simple escuchar esto parece de ciencia ficción, como decía ahí el video, pero esto tiene que ver también con el primado negativo. Nos meten símbolos, nos ocultan en las películas, pero cuando uno lo ve, ahí dicen, está viendo muchas películas. Pero es eso cuando uno no está en ese camino, ¿no? Que está, digamos, adoctrinado o adormecida su conciencia y solamente traga todo lo que le dan y no investiga, ¿no? Pero sí, posiblemente podrían ser los Anunnaki, tanto los ángeles caídos, como también una hibridación humana con carácter extraterreno. Ok, Pablo, adelante, Simón. Bueno, sí, voy a tomar un poco la palabra de Pablo, ya que hizo mención de la palabra Malak, en el sentido de que la pista que nos da la Biblia, yo voy a manejarlo más en el aspecto bíblico, nos da en Deuteronomio 32, 8 al 9, que hace una distinción entre como los dioses mayores y los dioses menores, cuando dice, y él, el león del Altísimo, hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahvé, es decir, ya ahí está mencionando un segundo personaje distinto del león, la porción de Yahvé es su pueblo, del cual le tocó la tierra de Jacob. Entonces, desde el punto de vista de Mauro Iglino, Yahvé no le tocó a todo un pueblo entero, no, le tocó una parte que es la nación de Israel, en este caso, los judíos, porque también estaba Milcom, también estaba Camosh, otros dioses ahí alrededor de ese escenario de historia, y eso también se apodera también este argumento con Salmo 82, la famosa reunión de Dios con los dioses, o el Dios él con la asamblea de los dioses de los Elohim, y en medio de estos Elohim juzga. Entonces ese es un segundo punto del cual se hace la distinción en que hay unos ciertos dioses mayores y otros como menores, que pueden ser los Malak, que Pablo hizo mención, y Pablo dijo, pero pueden ser humanos, pueden ser no humanos, ¿cuál es la especificación para saber a qué sí y qué no? Bueno, en el texto, cuando se habla de ángel del Señor, que tiene que decir Malak, el Malak o los Malaquín de Yahvé, o los Malaquín de Adonai, ahí se está hablando de un cierto tipo de enviado, un cierto tipo de seres que trabajan en pos de este Yahvé. Un gran ejemplo, y con esto termino, la escena de Abraham y los 3 Ich, del cual 2 se fueron a Sodoma y Gomorra, que fueron los Malaks de Yahvé, porque Yahvé, que sería el tercer hombre, se queda hablando con Abraham. Entonces Yahvé estaba de jefe de esos 2. Entonces ahí más o menos nos da la Biblia ciertas pistas de cierta jerarquización que hay en el texto bíblico en todo el Antiguo Testamento, y que efectivamente se hace la distinción entre los Anunnaki, que serían los dioses mayores, a estos ángeles caídos, estos malaks en servicio de estos seres. Entonces, partiendo de ese principio, puedo dar esos dos textos. Excelente, gracias, Simón. Adelante, Alex. Bien, bueno, le voy a copiar a Simón. Simón agarró una palabra de Pablo y de ahí se soltó. Yo voy a agarrar una expresión de Simón y de ahí me sigo. Bien, Simón habló de los dioses mayores y los dioses menores, ¿no? Bueno, primero, contestando, si son igual los ángeles caídos y los Anunnaki, no lo sé. Yo creo que no, pero podría ser, ¿no? Ahora, eso de los dioses mayores y los menores, si recordamos al fallecido Salvador Freixedo, ¿no? Y sus investigaciones, en el libro de Defendámonos de los dioses, él menciona una jerarquía donde dice que arriba está Dios,
sea lo que sea, porque no podemos pensar que es una persona. Está Dios, luego están los dioses con D minúscula. Él era muy, muy bueno para hacer reír, ¿no? Esos dioses con D minúscula serían por los dioses menores. Después, yendo hacia abajo de los dioses menores, él pone a los superhumanos, y ahí estaría, por ejemplo, Buda, Cristo, etcétera. Y después los humanos, ¿no? Entonces, Salvador Freixedo menciona que esos dioses menores no necesariamente todos son buenos. Y ahí estarían, digamos, también los Anunnaki y todos los que quieran, o sea, todos los falsos dioses, ¿no? Jehová y quien gusten y manden, que hacen lo que quieren para su propio beneficio, ¿no? Y que son muchos. Algunos son buenos, otros son malos. Entonces me llamó la atención cuando Simón dijo de Dios y los dioses menores, que pues tiene un poquito de relación con esto, ¿no? Ahora, yo en lo particular quiero pensar que entre Dios y los dioses menores, o los dioses con D minúscula, que decía Salvador Freixedo, quiero pensar que hay algo, ¿no? Porque no me pongo a pensar cómo lo que sea Dios supremo permite que haya esta dualidad y que se hagan pedazos, ¿no? Y ya cuando evolucionen, pues que lleguen conmigo. Ahí sí me causa conflicto, pero bueno, de los dioses esos menores o dioses con D minúscula hacia abajo, de los superhumanos y humanos, pues yo creo que sí existe esa clasificación, ¿no? Y pues, bueno, a empezar, adelante con el que sigue. Sí. Gracias, Alex. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias, Lili. Fíjate que este es un tema interesante porque cuando empezamos nuestra investigación es uno de los temas que se cruza ahí con nosotros. Llegamos con los registros sumerios, que en este caso tiene que ver los Anunnaki, y empezamos a ver la relación que tiene en el Antiguo Testamento. Ahí en Génesis 6 hace mención de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron por esposas a las hijas de Dios. Y hay una interpretación ahí por parte de las religiones, o en este caso en mi iglesia sí lo enseñan, que realmente los hijos de Dios no se referían a ángeles, más que nada para aclarar lo del tema de ángeles caídos, que no se refería a ángeles literalmente, sino que se refería a la descendencia de Set. Ese Set que supuestamente es un hijo de Adán, y es esa descendencia, porque traen un linaje, ahora sí se pudiera decir que no está corrupto, que desciende directamente de Adán, y que las hijas de los hombres hace referencia, o esa interpretación quiere decir que son las hijas descendientes de Caín. Entonces se dice que estos hijos de Dios que se mezclan con las hijas de los hombres, pues en realidad son simples humanos. Ahora, aquí lo interesante es que cuando empezamos a hacer la investigación en otros documentos, esa misma historia la vemos reflejada en diferentes culturas ancestrales. Y ahí es donde volvemos a nuestra interpretación lógica de decir, bueno, al parecer en realidad no se refiere a una descendencia de humanos, o sea, pareciera que sí nos está hablando de una invasión extraterrestre. El problema aquí para lograr, bueno, esa es mi interpretación, el problema que nosotros tenemos para poder interpretar estos textos es que siempre se nos ha enseñado que la palabra de ángeles, ¿no? Que ángeles siempre tiene referencia a Dios, al Dios que creó la tierra o el universo, y ahí es el choque de ideas que nosotros llegamos a entender. Entonces yo pienso que el poder entender esto de los ángeles caídos, si realmente fue una invasión extraterrestre, si hay jerarquías en esto, necesitamos quitarnos esa enseñanza religiosa, lo que nos han enseñado en las iglesias, y sí darle una oportunidad a interpretar que tal vez lo que nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento no es de connotación positiva, porque
se nos enseña que todo es bueno, todo lo que nosotros estamos leyendo en el texto bíblico es bueno, trae una connotación positiva, pero cuando lo hacemos a un lado, entonces tiene otra interpretación. Esta interpretación es que tal vez estamos viendo una invasión extraterrestre de connotación negativa. Ahora, esta parte de si eran reptiles, si eran humanos, el libro secreto de Juan hace mención de este mismo documento que aparece en el Génesis 6, hace relación con lo que tú mencionaste ahorita de el libro de Enoc. El libro secreto de Juan también hace esa mención, en donde el primer gobernante se le ocurre una idea, que es mezclarse con los humanos para impregnar una condición de error en los hombres. Ahora, dice que cuando lo intentan por primera vez, y esta pudiera ser la clave en el libro secreto de Juan, dice que cuando lo intentan por primera vez, dice que las mujeres no los rechazan, dice que los rechazan. Después se vuelven a juntar, vuelven a tener otro concilio y ahora dice que cambian su apariencia y dice que es muy semejante a la de los humanos. Cuando bajan nuevamente estos personajes o los hijos del primer gobernante, dice que ahora sí tienen éxito y se mezclan con los humanos terrestres e impregnan esa genética oscura o ese código de error. Entonces, pudiera ser que las culturas ancestrales donde hacen su interpretación de que su imagen es reptil, puede ser que sí sea verdad, puede ser que sí sea verdad, de que puedan tener un cambio de apariencia también puede ser posible. Puede ser posible. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos también tienen tecnología. Entonces, muy probablemente ahí en esa de saber si eran reptiles completamente o si eran humanos completamente, muy probablemente la información sea factible a que puedan ser de las dos condiciones y que solamente hayan cambiado su apariencia para parecerse a nosotros. Entonces, ahí yo concluyo con eso nada más, Lili, que me imagino que si eran esas preguntas, no sé si me perdí por ahí poquito. Sí. Pero sí era referente a eso, si eran reptiles o si eran humanos. Entonces yo pienso que pueden ser las dos también, pueden ser las dos, reptiles y que hayan transformado su figura con una apariencia humana para poderse mezclar con nosotros. Muy bien, gracias Jesús. Julio. Bueno, yo aquí haciendo los estudios del libro de Enoc, ahí encontramos algo que puede separar los ángeles caídos, separarlos de lo que son los Anunnakis. Porque ahí en el capítulo 15 dice, porque habéis abandonado el cielo alto y eterno, os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Luego acá en el versículo 4 dice, vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los cielos espirituales del cielo es el cielo. Entonces ahí se puede entender que estos ángeles caídos eran en una forma espiritual, ¿verdad? No, porque se dice que eran
seres espirituales que por esa razón no necesitaban mujeres porque vivían en el cielo. Entonces estos, por algún deseo carnal, deciden bajar a la tierra, y por eso es que podían adoptar formas diferentes, se hacían ver como humanos, pero eran, se puede decir que eran humanidades, tenían la forma, que eso es la forma del humano, es algo universal, pero no tenían exactamente ese cuerpo material, que por alguna razón es como si ellos hubieran rechazado el pertenecer a esos reinos espirituales para poder tomar vida. Uh-huh. Y entonces tener ese deseo que era de ellos, ¿no? El de tener relaciones con las hijas de los hombres y de alguna forma engendrar una descendencia. Entonces yo ahí donde yo puedo comprender que se separa a los ángeles caídos de los Anunnaki, porque ya cuando vamos a los Anunnaki, más que reptilianos, para mí eran humanos, pero tenían una genética diferente a la del ser humano, y la razón de que se encuentran por ahí figurillas que tienen aspecto reptiliano, uh-huh, es porque esos reptilianos, para mí, en lo que yo he podido investigar, esos seres reptilianos eran sus dioses. Entonces era una humanidad invadida por estos seres reptilianos y que estaba manipulada. Entonces es así más o menos como para entrar en el contexto y hacer la separación, porque se puede ver en muchos de los grabados que todavía quedan por allá en la parte donde fue Sumeria, que es allá entre Irak e Irán. Se ven los grabados, pero son personajes, o sea, es como un hombre. Lo que sí se puede notar es que eran mucho más grandes que nosotros. Entonces, si venían de un planeta que era un planeta más grande, que tenía una órbita más alejada, podrían durar por mucho más tiempo terrestre de lo que nosotros podemos vivir. Al ellos, por decir, si el planeta está tan alejado que dura mucho tiempo en hacer una vuelta, que es lo que consideramos como un año, para ellos su año sería mucho más extendido que el año de nosotros. Entonces hay registros de estos Anunnaki, tanto en Sumeria como en Egipto, del tiempo cuando reinaron los dioses, que se dice que estos dioses vivían por muchos miles de años. Creo que uno de los periodos más largos es como 36,000 años, 40,000 años. Y después ellos se van, pero dejan a los híbridos a cargo de lo que va a ser el control de la Tierra. Ahí yo creo que con eso la dejamos para seguir comentando. Ok, gracias, Julio. Sí, algo bien interesante, fíjense, yo también les voy a compartir. No voy a compartir mucho, les voy a dejar hablar a ustedes, pero yo también quería compartirles mi teoría, ¿no? Lo que yo puedo pensar, porque me suena a eso que hablan, ¿no? De los dioses mayores y los dioses menores. Y también, como decía Alex, ¿no? Que si los buenos, que si los malos. Y también recordando el libro secreto de Juan, fíjense, les voy a leer esta partecita que está en el capítulo 6, dice: ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma
y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio aprobación, ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Y bueno, pues como sabemos, chicos, estos textos gnósticos nos invitan, ¿no?, mucho a la interpretación, pero yo creo que también han de tener algo de literal. ¿Por qué lo digo? Porque aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que lo que esa humanidad, porque no nos estamos refiriendo a una mujer, a esa humanidad de esos reinos eternos anteriores a la nuestra, tuvo ese pensamiento y creó algo que, como ahí lo dice, que fue como una figura de una serpiente con el rostro de león, para que esas humanidades de esos reinos eternos, para que llegaran, digamos, a crear o tener descendencia más bien, que ya no fueran similar al ser humano, pues imagínense también la gran cantidad de años, millones de años, no sé, eones, para que se pudiera convertir el ser humano que ya existía en esa humanidad de Sofía, se rebajara a esa, digamos, a esa figura corpórea de un reptil. Pasó muchísimo tiempo. Entonces ahí, como dice en el libro secreto de Juan, que ella lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera. Entonces yo sí lo veo como algo real, tangible, algo corpóreo, que sí, incluso la misma Yaldabaoth se alejó de esos reinos eternos. Entonces, ya en el vastísimo universo ya había existencia de planetas, entonces me imagino que estos seres ahora reptiles pues anduvieron vagando por planetas hasta que descubrieron, después de millones de años, que existía el ser humano. Ya estaba en los planetas, ya, digamos, me estoy saltando a pasos agigantados lo que dice el libro secreto de Juan. Ya habían los humanos que ellos mismos, cuando se les dio esa imagen, pudieran ellos amoldar, ¿verdad? Que no fue creación directa de ellos, sino ellos intervinieron, pero ya habían humanos en los planetas, entonces empezaron a corromper las humanidades en muchísimos planetas. Entonces yo veo a esos, digamos, seres reptiles como esos dioses mayores, que cuando llegaron aquí a nuestro planeta Tierra, como con esa, digamos, con una invasión, ellos llegaron, yo así lo veo, como esos dioses mayores, pero acarrearon ángeles, seres humanos que existían también en otros planetas, los trajeron, como también se describe en las tablillas sumerias o en las traducciones que dice Sichin,
¿verdad? Que traían los Ijijis, o eran los que se los trajo como esclavos, como para que hicieran extracciones de minas, etcétera, el trabajo pesado. Entonces yo a esos, digamos, esos Ijijis los veo como esos, ahora sí, ángeles caídos, porque todavía, digamos, eran seres espirituales, no un ser espiritual como una entidad, como algo no visible, sino más bien corpóreo, porque todavía al ser humanos, pues obviamente tienen dentro todavía un espíritu. No sé si le di mucha vuelta, pero si me alcancé a explicar, vamos a seguir la charla. Adelante, Pablo. Ya te veo con ganas de comentar. Bueno, yo creo que el libro secreto de Juan es un libro un poco difícil de entender a la primera. Tenemos que leerlo bastante y tratar de buscar una interpretación, pero más que nada dejando claro que Sofía era una humanidad, era un grupo de personas o seres de otras humanidades, y Yaldabaoth, más que nada me hace más lógica el pensamiento que sea como una especie de energía marina, se produjo a través de un pensamiento de la desviación, ¿no? Y creo que tanto de los Elohim como otras razas que vinieron después de lo que describe el libro secreto de Juan, son de carácter negativo y que vinieron, digamos, a no experimentar, ya habían invadido otros planetas, otras humanidades, otros seres, y llegaron aquí. Hay también una teoría que posiblemente, no me acuerdo bien ahora quién lo postuló, pero que antes el humano original era solamente uno, y ellos a través de un experimento genético sacaron otra humanidad, o mejor dicho, a una mujer modificada genéticamente, y se toma de la frase cuando dice Adán, el Adán del documento bíblico, se menciona, estos huesos de mis huesos y carne de mi carne. La postura puede ser una de las posturas es que fue un experimento genético de la mujer que salió del hombre, o sea que aparentemente el hombre antes era andrógino, y de ahí salió Eva, y la otra postura es que ellos a través de este experimento genético crearon una compañera para uno de estos humanos, y de allí salió descendencia de otra humanidad que le llamaron Eva. No sé si me hice entender lo que estaba diciendo. Entonces, sí, de ahí parte lo que comienza el plan de estos seres de luego procrear con estas humanas modificadas genéticamente y dar inicio a lo que son luego los Nefilim. Que no sé si sabían, pero aquí en el Perú hay unas estatuas muy grandes de dos gigantes que parecen como que fueran petrificados o edificados por una explosión, no voy a decir la palabra, y bueno, y se quedaron ahí, y es como un vestigio de lo que pasó en el pasado, antes del diluvio, ¿no? Y te hace pensar, o sea, que realmente eran gigantes estos híbridos, ¿no? A lo que somos nosotros hoy. Ok. Adelante, Simón. Otra vez voy a completar lo que dice Pablo porque me pareció bastante interesante, aquí robándonos las ideas del otro. Fíjate. Sí, es la idea, llevar un hilito en la charla. Excelente. Sí, aquí fíjate, algo curioso lo de hueso de mi hueso y carne de mi carne, o sangre de mi sangre, según la traducción. Fíjate que si leen varias traducciones, ni siquiera irse al hebreo, en la misma en español, le voy a leer 3, que dice, no, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Una segunda traducción dice, al fin, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora sí, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué nos quiere decir estas 3 traducciones de las 20.000 que existen? Que antes de darle a Eva y que haya funcionado ese experimento, Adán, como que antes se estaba procreando con una serie de experimentos anteriores y no funcionaron. De repente fueron con animales o algo así entre humanos y animales, no cabe mucho la descripción bíblica, y otros textos que sí lo hacen más explícito, pero solamente ese pequeño texto ahí antes de hueso de mi hueso y carne de mi carne nos da a entender que por fin, porque la única manera para que tú digas por fin
porque antes se intentó ciertas cosas y no funcionó. Entonces ahora sí viene alguien que es igual a mí y me puedo procrear. Entonces aquí aportando lo que decía Pablo bien en su intervención, es que precisamente a uno de los papeles, que eso es una de las preguntas más adelante, pero lo adelanto, uno de los papeles de estos ángeles, de estos Elohim era ingenieros genéticos, genetistas. Que bueno, la palabra costilla en realidad no era costilla, sino parte curvada, que es Selah, en hebreo significa Selah, y que no tiene que ver con algo con una costilla específicamente, sino que puede ser incluso hasta el mismo el ADN, que es curvo. Pero bueno, se llama más interpretativo que algo exacto. Y bueno, aquí concluyendo el tema del libro secreto de Juan, yo no soy muy especialista del tema apócrifo, lo que sí puedo agregar es que la pregunta de dónde vinieron estos seres, hay una traducción de la palabra olam, que se mal traduce como eternidad, y no se puede traducir como eternidad, sino como tiempo muy largo, e incluso, no solamente cuestión de tiempo, sino también cuestión de espacio, un lugar indefinido, y eso lo vemos muy bien en uno de los salmos, que dice, ábrase la puerta del olam, es decir, la puerta del lugar desconocido, porque el cabot de Yahvé va a pasar a través de ese olam, de esa puerta. Entonces, a la pregunta de dónde vinieron, muy posiblemente vinieron de lugares desconocidos dimensionales, porque para venir aquí y aterrizar este planeta tienes que tener una tecnología sí o sí interdimensional, donde pasa de lo físico a los otros planos y volver a lo físico, el famoso agujero de gusano. Entonces quería como agregar eso para darle la palabra al siguiente que intervenga. Gracias. Adelante, Alex. Listo. Bien, pues bueno, siguiendo con el hilo, yo lo que voy a aportar es que esto que haya sucedido, ¿no? Si alguien del público, que no sea del grupo, entra y por primera vez este es el video que le toca ver y dice, no, pues estos están locos, ¿verdad? Porque estaba hablando de puras cosas que no existen y que no vienen así en la Biblia que yo tengo en la mano o en la escuela, no me dicen esto. Ahí les va. Estos experimentos, ¿sí? Estos humanos y humanos antiguos que crearon los Anunnakis o cualquier otro ser que quieran ponerle de nombre, de hecho se puede rastrear científicamente, porque hubo momentos, digamos, hace 200, 300 mil años que había diferentes tipos de humanos, ¿no? Estaba el Homo sapiens, estaba el Neandertal, estaban los denisovanos, y ve tú a saber los que nos faltan por encontrar, a lo mejor. Por ejemplo, los gigantes, ¿no? Los neandertales podrían ser lo que quedó a lo mejor de los gigantes. ¿Y cómo lo compruebas? Si tú revisas a todos los seres humanos tienen ADN y todos los seres humanos tienen cromosomas, ¿no? Pero qué casualidad que, por ejemplo, tú revisas, vámonos más atrás, si tú revisas a los gorilas y los chimpancés, ¿no? Y resulta que ellos tienen un cromosoma más que nosotros, un par más, y nosotros lo tenemos menos. Y de repente dices, a ver, si nosotros fuéramos descendientes por evolución de los gorilas o de los chimpancés, tendríamos el mismo número de cromosomas, pero resulta que tenemos un par menos. Y los genetistas oficiales te dicen, es que en los humanos el cromosoma 2 y 3 está fusionado. Y tú dices, a ver, espérame tantito, ¿cómo que está fusionado, no? Eso nada más se hace con bioingeniería, con conocimientos relativamente modernos. Y te dicen, no, es que la naturaleza también lo hace de vez en cuando. Y cuando tú preguntas, a ver, dame un ejemplo de otra especie donde se haya fusionado por la naturaleza así nomás por nomás, nadie te da un ejemplo de, mira, es nada. Entonces dices, oye, ¿cómo resulta, a ver, cómo se fusiona cromosomas sin bioingeniería? No se puede. Entonces, si no se puede y los humanos tenemos un par fusionado, pues, como dicen por ahí, ¿quién lo fusionó, no? Que alguien me explique, como decía Eugenio Derbez. Adelante, el que sigue. Gracias, Alex. Adelante, Pablo. No, perdón, Jesús, perdón. Dije, ya me salvé.
A ver, Lástima, espérame. Margarita. Muy bien, ahí voy, chicos, espérenme tantito. Sí, fíjate que ese texto que tú leíste, donde habla acerca de que Sofía tiene un pensamiento, Ujú, yo creo que lo que nos está revelando, como mencionó Pablo, o sea, sí es un pensamiento corrupto que tiene esa humanidad. Y también, como tú lo mencionaste, Lili, o sea, puede ser literal también. Ahí necesitamos meter otros documentos, por ejemplo, el Corpus Hermético de Hermes Trismegistro. Ahí en ese documento habla acerca de la involución y habla ujú, cómo de esta etapa de reptil se evoluciona a animales acuáticos, de animales acuáticos a animales terrestres, de animales terrestres a animales voladores, y después dice que de los animales voladores viene a los hombres, a los humanos. Pero también habla que cuando el hombre se corrompe, empieza a violentar, y sí hace mención de la sexualidad, empieza a violentar la sexualidad, empieza a violentar la vida, matando a seres vivos y vive en corruptibilidad. Entonces viene una involución hasta ujú, llegar nuevamente al reptil. ujú, Ahora, ese es un punto, ¿no? El otro punto también ahí creo que mencionaba Pablo, de que hubo un tiempo en las especies que eran andróginas. También en este mismo documento, el Corpus Hermeticum hace mención que sí, en realidad sí, pero no se refiere a la creación, sino que hubo un punto en este Dios incognoscible, así lo menciona, dice que el Dios incognoscible, esta luz inconmensurable, poseía las dos fuerzas, poseía las dos fuerzas, tanto la de la madre como la del padre. Y dice que en su misma introspección esta luz, al momento de crear, él es el que se separa, creando, valga la redundancia, la creación en macho y hembra. Dice, en toda la creación, dice, toda la creación está manifestada en fuerza él y fuerza ella. Y empieza a dar una descripción que los soles poseen esta fuerza él, y que los planetas representan la fuerza ella, y que todo en su creación, a partir de esta reflexión que tiene esa luz o el Dios incognoscible, él es el que hace esa separación. ujú, Ahora, ahí está la mención, ¿no? De que Adán hubo un tiempo en el que estuvo solo. Y obviamente hubo ahí intentos, o incluso pudiéramos considerarlo como violencia sexual con en los estos animales. laboratorios, en estos laboratorios mencionados como el Edén. Entonces, como parte de su plan, como ahorita vamos a ir juntando ahí las piececitas, sí, parte del plan del mal, no de la luz, era crear a la mujer para que en un futuro ellos poder engendrar descendencia corrupta, que es lo que nosotros vemos con los gigantes. Entonces, ya para cerrar, varios puntos que podemos entrelazar es que sí se puede interpretar de una manera literal lo que se leyó ahí en el documento, pero también debemos Ujú, entender que hay mucha simbología en el libro secreto de Juan. Realmente claro, lo que, realmente lo que engendra en su corazón pues son pensamientos corruptos, pensamientos ujú, violentos en todos los sentidos. Y este tipo de pensamiento genera involución en los humanos, a tal grado de que sus almas o sus espíritus o sus esencias ya no pueden tomar un cuerpo físico. Por tal razón empiezan manipulaciones genéticas porque tienen esos conocimientos y crean cuerpos humanoides con figuras de reptil. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuerpos o ese tipo de configuración genética de animales, pudiéramos decirlo, vibran en frecuencias bajas. ujú, Entonces toman ese tipo de cuerpos reptiles.
Entonces, con eso concluiría en este aporte, Lili. Ok, muchas gracias, Jesús. Adelante, Julio. Sí, mira, en referencia a los gigantes, de acuerdo al libro de Enoc, también menciona, dice, y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, que ahí es esa hibridación que se hace de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Entonces, ese pudiera ser la parte de la invasión que está sobre la tierra en forma espiritual, porque no se está hablando que estarán acá por miles de años ni nada de esto, sino quedarán presos aquí en esta dimensión, pero serán espíritus. Entonces, dice, porque los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Entonces, ahí está el castigo, la consecuencia vino más para toda la descendencia de esta hibridación, a todos aquellos cuerpos que fueron creados y que no pertenecen aquí. Eso es una parte, ¿no? Eso lo podemos ver de una forma espiritual, pero en la forma física o literal, basándome en lo que es el libro perdido de Enki, que es de Zacarías Sitchin, que hay muchas personas que no lo toman como una fuente confiable para prueba. Algo, pero ahí es donde yo pude encontrar o parte de lo que considero más lógico. Se habla ahí que Enki hizo muchos experimentos porque quería crear a una raza para que fueran trabajadores. Tuvieron algunos intentos, pero lo que no podían hacer es que esa raza se reproduciera por sí misma. Uh-huh. Entonces, después de varios intentos fallidos, la única solución que encuentra Enki es el tener el coito, el tener sexo. Ahí se menciona con una de las mujeres primitivas de la tierra. Entonces él tiene el contacto sexual con esta mujer de aquel tiempo, y de ahí es donde nace el Adapa, que ya es el primero que tiene ya una conciencia, ya comprende las cosas, ya puede hablar, o sea, ya es un ser inteligente, y es el único que a final de cuentas se llega a poder reproducir. Ya después de ese mismo Adapa, ahí es donde se puede ver como una intervención genética, es donde sacan a la mujer para que se pueda reproducir con ella. Por eso es que la Biblia menciona que Adán fue creado primero, y que estuvo por ahí lo que mencionaba Jesús, ¿no? Que por ahí estuvo solitario ese Adán por algún tiempo, ¿verdad? O sea, es lo que se me hace un poquito más, que tiene más de lógica, es que estos no hayan sido reptiles, sino que hayan sido de alguna forma alguna de las humanidades que está en otras partes de la galaxia, uh-huh, o posiblemente hasta en otra dimensión, que por ahí Simón mencionó eso, ¿no? Que pueden ser eventos interdimensionales donde vienen de otra dimensión. Y, o sea, es interesante, ¿no? El poder observar todas las teorías, y a lo mejor de todas esas teorías se puede armar una más concreta. Uh-huh. Entonces, si estos Anunnakis no hubieran tenido de alguna forma esa genética compatible con la genética humana, esa hibridación no hubiera sido posible. Y sabemos, por decir, ahí va a haber
quien diga, no, es que una mula, una yegua se puede cruzar con un burro y de ahí nacen las mulas o los machos. Pero estos animales híbridos por lo regular son estériles, no se pueden reproducir. O sea, nacen con esa deficiencia de poderse reproducir, tanto los machos como las yeguas. Existe otra hibridación ahí media rara, que es el león con el tigre, que te da por resultado un liger, que es un animal mucho más grande. Fíjate, es otra característica, que tanto las mulas como los machos son mucho más grandes que el caballo o que el burro. Y tienen una fuerza mayor a la del mismo caballo. Lo mismo pasa con el liger. Crece mucho más grande que un león y tiene las mismas características. Es como si nacieran con esa genética transversada, ¿no? Que los hace al mismo tiempo ser estériles y adoptar algún tipo de gigantismo. Entonces, por eso es que para que esta hibridación hubiera dado como resultado un ser que se puede reproducir, tendría que haber sido de alguna forma de la misma especie o una especie parecida para que pudiera esto ser posible. Gracias, Julio. Bueno, vamos a continuar. Yo también ahí les compartí otra preguntita. De hecho, ya estuvo también comentando Simón, pero como quiera, ahí va la pregunta para todos. ¿Creen que estos seres reptilianos o lo que hayan sido vinieran de Nibiru, así como según tradujo Sitchin? Y si esos que también trajeron como esclavos o vigilantes, ¿qué era lo que hacían ellos realmente? ¿Por qué se les llama vigilantes? Pablo. Bueno, hay muchas personas que critican el trabajo de Zecharia Sitchin porque en algunas conferencias que se dieron, que él habló, parecía como que se contradecía. No he investigado mucho sobre Zecharia Sitchin, voy a ser sincero, pero hay algunas cosas que he leído, lo poco que leí sobre él, que parecía como que sí, parece que se contradice. En mi opinión, yo puedo decir que no creo que hayan venido de un planeta llamado Nibiru, porque no se da algún registro, algún otro apócrifo que hable de un planeta así. Y segundo, muchas de las investigaciones de Sitchin se han hecho para hacer algún tipo de films así, no digo oficiales, pero queriendo contar la historia de los Anunnaki, ¿no? En mi opinión, no creo que hayan venido de Nibiru, pero sí, tocando el documento bíblico, sí creo que hayan venido de una región lejana del universo, o sea, más allá de la constelación de Orión o mucho más. No sabemos específicamente de dónde viene. Eso sería especular. Lo que hizo él es realmente especular de dónde podrían haber dicho, y ahí como que creó una historia. Digamos que puso un poco de ficción, en mi opinión, Zecharia Sitchin. No digo que descartemos todo de él, pero sí hay cosas que son de tenerlas en cuenta. Y con respecto a los vigilantes, yo creo que se les llamó también guardianes, y ellos parecía como que venían, según lo que dice también el libro de Enoch, con Semyasa, y que estaban ahí como unos dioses menores, y que vinieron con un plan de hacer hibridación, o sea, mezclarse con esta humanidad, la unidad terrestre. Pero la verdad lo tenían bien planeado estos tipos, esto de la hibridación. Así es. Adelante, Simón. Gracias, Pablo. Sí, bueno, agregando ya a la pregunta. Primero, el tema de que si son o no son reptilianos. Según el texto, o por lo menos estos malaks, son muy semejantes a lo humano. Ya mencioné el tema de Abraham y los 3 Ich, que ellos se cansaban, le daban hambre, se ensuciaban, tenían como características humanas. También hay otro capítulo de la anunciación a Manoah, que es el papá de Samson, que al inicio estaban conversando con este enviado, que en realidad creían que era un humano normal, y fue al final cuando este enviado se desaparece, el papá dice, oye, he hablado con Dios,
y después pensando un poquito, no era Dios, era el enviado de Dios. Entonces como que era muy semejante al ser humano. Y ahí, a partir de que son reptilianos o no son reptilianos, tienen que usarse otra fuente de información que ustedes ya mejor manejan. Con respecto a Olam, bueno, ¿de dónde vienen? De un lugar desconocido, como ya hemos hablado, ya yo mencioné el tema de Salmos, que puede ser de esas otras fuentes dimensionales, el cual si metemos a Jesús de Nazaret, él habla: en la casa de mi padre hay muchas moradas, que pueden ser temas ya más espirituales, etcétera, que eso, fíjense, cuando el papel de los vigilantes, aquí hay no solamente temas de vigilancia, hay temas de enviados guerreros, seres creadores, seres que manejaban tecnologías, genetistas, observaban la creación, cuidaban de la creación. El tema de cuidar, ahí sí se divide en dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de repente el ser humano fue creado en principio para prepararlo, porque dentro del ser humano tiene un alma y tiene un espíritu, el cual le sirve para evolucionar a ese otro estado de conciencia después de la muerte física. Pero hay un segundo cuidado, que más que un cuidado era lo que Salvador Freixedo, que ya aquí hacían mención, era el tema de ser un rebaño o ser un experimento para seguir manteniendo un círculo perpetuo de esclavitud, que eso ya lo denunciaba la Gnosis hace 2000 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando metemos aquí a Jesús de Nazaret, y con esto termino mi intervención, Jesús de Nazaret hablaba de ángeles del cielo. Pero entonces, ¿qué cielo se refería? ¿Un cielo espacial? Cuando seguimos o vemos la enseñanza de Jesús, habla de el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Ah, ok, un Padre. Este Padre es espíritu, como le dijo a la samaritana. Entonces, por lo tanto, cuando se hablan de ángeles del cielo que bajan, no es que bajan necesariamente del espacio, sino que vienen de esas otras dimensiones, porque como su Padre es del cielo, el cielo del espíritu, estos ángeles del cielo vienen de los ángeles de esas otras dimensiones. Entonces aquí entra otra connotación muy importante, porque esto podría ser lo que sería el reflejo de una providencia o de un plan muy superior espiritual, que lamentablemente en los inicios del Génesis y todos estos relatos, en algunos seres que al principio de repente, por ser físicos, hicieron la cuestión de ser genetistas y elevadores biológicos, al final se desvirtuaron a luchas triviales de territorios, militares, el tema del control religioso, crear una religión para el control mental, que es una de las técnicas más efectivas de hacer un control social, y al final, como misión de emergencia, tanto Melquisedec como Jesús tuvieron que venir aquí a medio reparar el asunto y denunciar a estos seres, que es el famoso Juan 8:40 en adelante, todos estos relatos del Nuevo Testamento. Entonces, en definitiva, ¿cuál era la función de estos seres? Más de 6 funciones. No solamente eran vigilantes, sino que eran un montón de repertorio, que era un plan muy hermoso y muy bello, pero lamentablemente, mientras más alejado estés de la luz, más cerca uno está del error, del pecado, de la iniquidad y todos esos conceptos que las religiones más o menos explican por su forma de ser, que al final es nuestra naturaleza humana, que necesita, por tanto, tener esa intervención del espíritu interior para ir corrigiendo esos defectos que, bueno, la Gnosis habla del defecto de Sofía, del demiurgo, y que al final la naturaleza humana nunca va a poder salir por sí sola porque está defectuosa desde su origen. Y ahí hay muchos temas más que tocar dentro de la Gnosis, que bueno, ahí nos estaríamos 3 horas más, pero en definitiva serían más o menos todos los puntos. Ok, gracias, Simón. Adelante, Alex. Muy bien, pues muy interesante lo que está saliendo aquí, por la aportación de todos. Estoy así. Sí, ¿verdad? Apantallado. Sí. En cuanto a Nibiru, a mí me cuesta trabajo pensar en Nibiru como un planeta que viene cada no sé cuántos miles de años. Suponiendo que existe, yo quiero pensar que sería más bien como una nave espacial que cada tanto tiempo, como las misiones, ¿no? Es como cuando, digamos que en una universidad mandas personas, digamos, una vez a la India, ¿no? A darle seguimiento a un experimento que estás haciendo. Quiero pensar que sería más como algo así. A menos que sean seres totalmente no físicos. Porque imagínate un planeta que en su órbita elíptica está tan alejado que viene cada quién sabe cuántos miles de años. Entonces, cuando viene al Sol, qué bonito, ¿no? Salen las flores, las plantas, florece la vida, y cuando se aleja, ¿qué? ¿Todos se mueren?
Entonces no tiene sentido, ¿no? Ahí como que no checa como planeta, nada más como mi comentario. Como nave espacial, sí, porque, bueno, viene y va, y entonces en una nave adentro, tú con tecnología controlas la temperatura, el clima, produces agua, ¿no? Entonces ahí como que se me hace más fácil. Ahora, el sistema solar, hasta donde yo recuerdo, comparado con todo el tiempo que tiene el universo, pensando en el Big Bang, pues es de los recién llegados, ¿no? El sistema solar. Entonces, claro que en otros planetas tiene que haber vida y claro que nos llevan, si no miles, a lo mejor hasta millones o miles de millones de años de ventaja. Y entonces dices, no, pues tú crees que no tengan la tecnología en otro lado Claro. para vernos a nosotros como los recién llegados del kinder en una universidad, pues claro que sí, ¿no? Y cambiando, bueno, siguiendo con el tema, a mí me causa mucho, hablando de los reptilianos, me causa mucho conflicto pensar que si la línea que separó, digamos, a los primates de los humanos tiene como 10 millones de años, ¿no? Pensando desde se me fue el nombre, pero el Australopithecus y antes del Australopithecus, el para no sé qué, y total, ponle 10 millones de años para que te separes de los animales y empieces a formar algo totalmente diferente como nosotros. Y digo, oye, los dinosaurios, estoy viendo por acá, aparecieron hace 252 millones de años y desaparecieron hace 66 millones de años. Entonces tuvieron más de 150 años de haber existido. Y si en todo ese tiempo había dinosaurios que andaban en 4 patas, en 2, que se arrastraban como las serpientes, que volvieron al mar, ¿no? Y que le salieron aletas, ¿por qué no un dinosaurio se paró en 2 patas o sea, ¿por qué no el Homo reptilis o el Reptilis sapiens, no sé cuál sería el nombre correcto, ¿por qué no se desarrolló? Y entonces pudieron haber reptilianos, digo, pensando en esa lógica, claro que no han encontrado nada y a lo mejor no existen, pero se me hace raro que si nosotros en 10 millones de años, ¡pum!, ya llegamos hasta aquí, si es que fuera cierto todo la evolución, como los dinosaurios en más de 150 millones de años, pues no logran lo mismo, ¿no? Se me hace ahí medio extraño. Pues ya ahí dejo el comentario. Gracias, Alex. Adelante, Jesús. Sí, mira, muy interesante ahí las respuestas de todos, ahí haciendo una relación. Sí, el planeta Nibiru no creo que haya existido, o sea, realmente no creo que haya sido un planeta. Tal vez si tratamos de interpretar lo que observó Zacarías, a lo mejor sí pudo haber sido una nave. Por ahí Simón hizo mención de otras dimensiones cuánticas. Ujú. Entonces tal vez ellos poseían la tecnología para poder estar en esta dimensión. Entonces yo creo que sí va más o menos por ahí. El planeta Nibiru tal vez no existe, pero tal vez sí sea una nave espacial que puede viajar entre dimensiones cuánticas. Ahora, aquí hay una historia de las guerras de Lira y Orión, precisamente tiene que ver con los liranos, en donde ellos no saben cómo es que llegaron los reptilianos a esta constelación de Draco, simplemente aparecieron, simplemente ya estaban ahí. Y ahí empezaron a tener, bueno, esa historia cuenta que ahí empezaron a tener comunicación, tratar de unificar gobiernos, al final no funciona y se desatan, ¿no? Las guerras de Lira y Orión. Por ahí está la información de que fueron perseguidos. En el Apocalipsis habla ahí de una gran batalla en el cielo, como la mención que hace este Simón, ¿no? Que realmente se refiere pues al universo, al espacio, a sistemas planetarios, no tanto a ese concepto religioso que nos enseñan del cielo, ¿no? Entonces, yo siento que va más o menos por ahí. Y en el caso de los vigilantes, en el caso de ellos, esa mención que se hizo, ¿qué vigilaban o por qué vigilantes? Siento yo que ellos
o tal vez hoy en la actualidad pues nos están observando, observan nuestro desarrollo, están atentos cuándo pueden intervenir, con qué información pueden intervenir, obviamente para el control de las masas. O sea, sus objetivos no son positivos. Realmente ellos, como se menciona ahí el libro secreto de Juan, dice que nos introducen, ¿no?, en el sueño profundo, un conocimiento que aparentemente es verdad, pero en realidad pues nos inclina hacia la destrucción, hacia los placeres sensoriales, hablar con engaño, tener pensamientos corruptos. Entonces, yo siento que ese tema de los vigilantes o esa jerarquía de estarnos, de ellos estar divididos y estarnos observando, pienso yo que sí tiene que ver con eso, ¿no? De cómo va nuestra evolución aparentemente y cómo ellos pueden intervenir para que nosotros no podamos despertar, para que no podamos tener un cambio positivo. Entonces yo con eso concluyo, creo que el planeta Nibiru no es un planeta, sí creo que sea una nave espacial que puede viajar entre dimensiones y que los vigilantes que estos o estos que habla en estas historias sumerias, o los guardianes, sí nos observan más que nada para ver nuestra evolución y ver qué tanto pueden intervenir con información negativa. Ahí con eso cerraría, Lili. Muy bien, gracias Jesús. Julio. Sí, mira, en referencia a Nibiru, por lo regular se interpreta que traduce como al lugar de cruce. Ese nombre Nibiru está marcando un lugar de cruce. Entonces, esto yo lo he relacionado con lo que sería un cruce, pero entre dimensiones, que sucede cada cierto tiempo, y es donde estos seres interdimensionales tienen el acceso a la dimensión material en la que estamos. O sea, más que un planeta, sería es el nombre que los antiguos que tallaron esas tablillas de arcilla, era el nombre que le daban a ese cruce, ¿no? Que fíjate, dice que cada 3.600 años. No, muchos lo refieren ahí con el paso del planeta cometa, que yo pienso que no tiene nada que ver con esto, sino más bien esto es anterior a ese paso. Es cuando las dimensiones se abren y estos seres tienen acceso, porque la profecía Hopi por ahí menciona que al final de los tiempos se abrirían estos portales que alguna vez fueron para dejar ingresar a seres benévolos. En este tiempo final sería la introducción a nuestra realidad de seres malignos que vienen a manipular todo. Entonces ahí eso es lo que yo puedo decir acerca de lo que sería Nibiru. Ok, gracias chicos. Sí, miren, a ver, ahora sí me nace compartir aquí mi opinión. Sí, yo, por ejemplo, algunas cosas yo sí rescato de la teoría o lo que pudo traducir Sitchin, pero tampoco confío plenamente porque viendo las pruebas físicas de las tablillas o de donde se tomó esa información de que tradujo Sitchin, hay muchas partes que no están completas. Entonces, ¿cómo se puede hacer o dar una traducción completa si le faltan partes o hay partes que están borrosas? Y sin embargo, Sitchin ahí le metió de su cosecha, ¿no? Le terminó, digamos, esos textos metiendo diálogos, metiendo frases que igual y no existieron, o sea, complementó con lo que él pensó o se lo inventó, no sé realmente,
pero no se puede hacer eso. Nosotros en el canal hemos estado haciendo estudios de libros apócrifos. Por ejemplo, tú te recordarás, Julio, hicimos un estudio del Evangelio copto de los egipcios, y en muchas partes está cortada la información. En el texto aparece en paréntesis 3 puntitos. Quiere decir que la información o ese texto no está legible. Entonces, pues yo no confío mucho en esa parte de lo que pueda o hizo en esa traducción este señor Sitchin, ¿verdad? Entonces yo también veo que los vigilantes estaban precisamente para vigilar nuestro desarrollo, porque entonces ahí es cuando comprendo en la denuncia, en el libro de Enoch, que se habla que el castigo va a ser precisamente a los vigilantes. No se habla, digamos, si estábamos hablando o viendo a los dioses mayores como reptilianos y los vigilantes como unos dioses menores, en el libro de Enoch se habla la denuncia hacia ellos, porque como tú estabas comentando, Jesús, estaban observando nuestro desarrollo como para ver en qué momento ellos podían intervenir. Y porque en el libro de Enoch se menciona que para ellos va a haber un castigo o una, digamos, aniquilación, ¿no? Incluso ya la hubo cuando tomaron a las mujeres o violaron a las mujeres en aquel tiempo e hicieron esa hibridación que surgieron los nefilim, pero que también fueron, digamos, humanos gigantes. Tampoco ahí se habla de reptilianos ni de una genética reptiliana, sino todavía yo siento que hasta la fecha continuaría la humanidad, digamos, con esos toques, ¿no? De que tuviéramos cola de reptil, o estuviéramos con la piel escamada, no sé. Sin embargo, la humanidad se preserva tal cual, seguimos siendo humanos. Entonces, los vigilantes, yo siento que, digamos, el error que cometieron es que se adelantaron al desarrollo que nosotros llevábamos en aquel tiempo, pero lo peor del caso es que violentaron nuestro albedrío al meterse con las mujeres, al hacer esa hibridación. Entonces ahí fue como que la aberración de la creación al meterse, ¿no? Con las mujeres. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Yo creo que con esta ronda vamos terminando y les prometo, estoy viendo muchos comentarios ahí en el chat. Los voy a leer al final porque me gustaría también que los escucharan, chicos, y si ustedes quieran comentar algunas, compartir de lo que están mandando en el chat, pero vamos terminando y me gustaría hacer esta, ¿cómo se dice? Esa pregunta, en la que yo les, ay, permítame, no, ya abrí otro documento. Sí, ¿qué piensan? Porque si fue así, o sea, estos seres no cayeron, digamos, así como que de casualidad, no vinieron aquí como que por gusto propio, no vinieron aquí de visita. Realmente será también como se escribió en el Apocalipsis, chicos. Perdón, no les mandé yo esta pregunta, pero yo creo que sí podemos sacar alguna conclusión de esto. Y esto viene en el libro de Apocalipsis 12, 7, 17, para que la tengan ustedes ahí a la mano si la quieren buscar. Si no, a ver, déjenme ver si lo puedo compartir en la pantalla. Ah, no, esta no es, no, permítame, no. Ay, Dios. A ver. Detener pantalla, y luego aquí. No la puedo compartir. Lili, ¿te refieres al versículo que habla del dragón que hizo guerra contra la mujer? Y porque también creo que esto dio más o menos hincapié o como algo introductorio Jesús, que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No sé si quieran comentar algo al respecto, chicos. Tiene que ver esto también de lo que estamos hablando, ese dragón, esos ángeles caídos, esos Anunnakis. Comienzo con Pablo. Adelante. No, estás muteado, Sí, Pablo. de vuelta me muteé, perdón. Sí. Bueno, yo entendía ese texto de forma religiosa antes y ahora lo veo de otra manera, volviéndolo a releer. Y sí, tiene que ver un poco con las guerras, diría yo, del IRA, lo que pasó con esta organización que se le dice Satán o Satanás, ya sabiendo que el término Satanás significa otra cosa, pero sí, yo creo que tiene que ver con una guerra que estos seres, ya sea reptilianos, no sean reptilianos, escaparon y posiblemente se vinieron a refugiar acá y que ellos están presos, no pueden salir, porque si salen de acá, los van a agarrar las humanidades, la fuerza de la luz y los van a destruir, obviamente. Entonces yo creo que ellos se establecieron aquí como a pesar de que está como una prisión, y también nos sometieron a nosotros o nuestros antepasados y comenzaron su tiranía, ¿no? Hay muchos símbolos dentro de esa profecía o de esa descripción, esa cita, porque entra también una persona religiosa, puede decir a los que guardan los mandamientos de Dios, y van a salir ahí los adventistas, que son los únicos que guardan los mandamientos de Dios, o los evangélicos, no, nosotros guardamos los mandamientos de Dios, y tiene que ver con la ley de Moisés, pero nada que ver. La ley de Moisés es la ley que se le dieron los Elohim a este personaje, ya sea que sea Moisés o sea otro personaje, ¿no? Pero da tela para cortar, ¿no? Creo que más que nada tiene que ver con esta organización de seres extraterrenos que vinieron hicieron una guerra y se toparon con Miguel, esta organización también. De hecho, creo, en mi opinión, que se inspiró quizás la guerra de las galaxias en lo que realmente pasó. Acá toco de nuevo el primero negativo. No digo que realmente sea así, sino que se inspiró en eso. Y que por eso están acá. Ellos si salen, van a ser destruidos. Y llegará el momento que pasará eso, ¿no? Que lamentablemente tendrá que intervenir la luz y ya sabe que le queda poco tiempo. Por eso también dice que le queda poco tiempo. Ay, qué bueno que ya les quede poco tiempo. Sí, Simón, adelante. Bueno, ya cerrando como conclusión y ya en resumen de lo que hemos conversado, los distintos puntos de vista, yo creo que se puede partir de 2 puntos. Es decir, hay un plan de ciertos enviados de una jerarquía fuera del tiempo y el espacio que proviene de la fuente, pero como el espacio y el universo
cae como una evolución de un conjunto de seres de distintos planetas que, por ser más longevos, tuvieron más tecnología. El hecho de tener mayor tecnología no implica que tengan mayor conciencia de evolución espiritual. Claro ejemplo, el mismo planeta Tierra, y aquí Alejandro me está confirmando y también Jesús me está confirmando con su asentamiento. Yo también. Entonces, porque de alguna manera, sí, hay ciertos seres que de repente se descarriaron, tuvieron agendas, entre comillas, políticas o galácticas distintas a lo que nosotros consideramos como una buena espiritualidad, y al final, por el libre albedrío, se deja por tiempo y espacio que se desarrollen los acontecimientos, por muy mal que nos parezca. La maldad, el error, las equivocaciones, un tipo de cosas que al final nos cuestionamos la justicia divina y dónde está todo ese tipo de cosas más filosóficas. Pero a largo plazo, tomando en cuenta que existe la espiritualidad, todo eso va a cerrar en un sentido mucho mayor. Pero para eso se tiene que cerrar, lamentablemente para nosotros, cerrar o terminar el ciclo de la maldad para que de alguna forma prevalezca la luz en ese contraste. Es decir, que aquellos que decidieron optar los malos caminos, ya sean reptilianos, ya sean estos seres que de alguna manera quisieron dominarnos con sus religiones, con sus sistemas, demuestren que al final su sistema, supuestamente de buena forma, llevado a una sociedad, al final no funciona. Lo que perpetúa es una mentalidad de esclavo, y eso es lo que de alguna manera Jesús de Nazaret nos quiso sacar de ahí. Yo no los llamaré siervos, ahora los llamo amigos, porque son mis hermanos. Y ustedes tienen la luz de la vida, ustedes tienen Dios dentro de ustedes. Ese al final, para mí sería al final la conclusión de cualquier tipo de conversación extraterrestre, llevarnos a una reflexión espiritual, porque si no, estaríamos buscando siempre un salvador exterior, o que nos salven los extraterrestres, los hermanos mayores, y sí, todo eso es muy hermoso, y todo eso es una buena conversación de taza de café un domingo por la tarde, pero más allá de eso, el tema de la espiritualidad siempre debe estar presente, porque no nos sirve de nada sabernos todas las razas, o sabernos todos los capítulos de la Biblia, sin antes, primero conocernos a nosotros mismos, como dice el Evangelio de Tomás, conócete a ti mismo para que veas que eres el Hijo del Padre viviente. Si no te conoces, estarás en la pobreza en todos los sentidos de las palabras. Con eso termino mi intervención. Gracias, Simón. Adelante, Alex. Muy bien, pues sí, digo, definitivamente, yo quiero pensar que algún día este planeta o donde estamos fue un poquito mejor y más libre, ¿verdad? Pero que algo pasó, vinieron ciertas personas, nos corrompieron, y pues estamos donde estamos, pero yo también creo que hay esperanza. No sé si falta mucho tiempo o falta poco tiempo, pero mira, tú ves hasta en las familias más malvadas y que de repente tienen 10 hijos y uno sale bueno. Entonces, esa es señal de que por más maldad que le pongan al asunto, pues lo bueno siempre sale y sobrevive, ¿no? A pesar de, y pues en canales como este y en otros medios, el hecho de que ahora nos conozcamos y que no nos sintamos solos, ¿no? De que, híjole, nada más yo pienso esto, sino que dices, no, mira, es que somos un montón, pero antes estábamos regados y no nos conocíamos. Entonces, más bien, siéntete parte de una gran comunidad que cada vez crece y que, pues, la esperanza estará a la vuelta de la esquina, ¿no? Listo. Ay, excelente. Gracias, Alex. Adelante, Jesús. Sí, bueno, ahí con relación a lo que está sucediendo en el Apocalipsis, siento yo que sí tiene ahí conexión con lo que como iniciamos, ¿no? Con estos vigilantes, estos personajes que bajaron, siento yo que sí tiene relación y hace referencia a ellos, de que van a tener un fin, pues sí, obviamente es un tiempo, coincido mucho con todos, con Simón y con Alex, de que primeramente ahí se deja cierto tiempo para que el mal se pueda desarrollar y por parte de la luz un día se va a reflejar eso, ¿no? De que ese sistema de control o esas enseñanzas de connotación negativa, pues no es bueno para las humanidades. Ese sistema de pensamiento no es bueno y se tiene que acabar. La esperanza es esa, de que no estamos solos, o sea, la luz está al pendiente de nosotros,
se le va a poner fin. ¿Cuándo? Pues realmente no lo sabemos, no sabemos cuándo. Por ahí hay ciertos consejos por parte de Jesús de observar la higuera, y de esa manera nosotros vamos a ir observando los eventos apocalípticos y profecías también que nos van a enseñar acerca de ese cumplimiento, ¿no? De los tiempos en donde el mal va a ser extinguido y la tierra va a ser renovada, e incluso nosotros también vamos a ser renovados. Por ahí les invito allá a mi canal, tenemos un video que se extendió, está dividido en 3, ahí con Julio Gaitán y con Cristian Donato, donde estamos hablando un poquito acerca de esto, de estos eventos y de esa transformación en el hombre. Entonces concluyo de que se va a acabar, esto se va a acabar, tiene un tiempo, y el próximo tiempo que viene va a ser positivo para todos, absolutamente para todos. Y con eso concluyo, Lili. Ok, gracias, Jesús. Julio. Yo nada más quería tocar referente al texto que leíste ahí de Apocalipsis, Lili. Ajá. Fíjate que en la mayoría todos, si les pregunto aquí a todos, todos interpretarían que esa batalla que se da en Apocalipsis 12:7 ya sucedió. Pero fíjate, yo lo que he mencionado en algunas ocasiones, dice que primero, dice que aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta estaba encinta, ¿verdad? Da nacimiento a un hijo varón. Dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierros a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y fíjate, aquí es lo interesante, dice, después de ese suceso que leímos primero, es cuando sucede la guerra en el cielo y cae ese gran dragón y sus ángeles. Entonces, si han pensado que esta vida o que este planeta es algo como parecido al infierno, eso es lo que dicen muchos también, ¿no? No, que no vamos al infierno porque ya estamos en el infierno. Si esta revelación que se da aquí va siguiendo esa línea, entonces todavía no ha llegado, todavía no ha caído en forma directa ese Satanás, ese gran dragón con todos sus ángeles. Y esto va a estar relacionado con lo que interpretaba acerca de Nibiru. Es que es ese punto de cruce donde puede suceder todo esto. Hay mucha información también que habla acerca del regreso de los dioses de la antigüedad. Que estamos hablando, que todas las personas, casi en la mayoría que he podido escuchar, todos interpretan que esos dioses aquí están. Pero basado yo en estudiar diferentes interpretaciones de las tablillas sumerias, que no solo es Sitchin, hay unas más antiguas y que son a lo mejor más directas, que no tienen nada de la historia ficticia que le pone Sitchin. Ahí se menciona, o sea, hay vestigios de todo esto, de que los dioses iban y regresaban, porque de alguna forma su vida no duraba tanto aquí como duraba en aquellas partes de donde ellos provenían. Y casi todos estos dioses, al igual que los avatares de los que hablamos ahí en el video que recomienda Jesús de su canal, ahí hablamos de ese regreso, y sabemos que todo el tiempo la oscuridad copia a la luz. Entonces ellos también prometieron regresar, y que ahora o sea, si seguimos aquí leyendo el libro de Apocalipsis, ahí nos va dando todos los tiempos,
cómo esta bestia va a ser adorada a su imagen. Esto lo podemos relacionar directamente con una inteligencia artificial, que es la forma que hay interpretaciones de algunos autores, como el caso de Jonathan Cahn, que tiene una información que habla de esto, ¿no? Que dice que ya los dioses, ellos dejaron a una humanidad, o sea, ellos ya en todas sus visitas aquí hacia nosotros nos dejaron todo el adoctrinamiento, dejaron a sus híbridos, a sus sacerdotes, para que ellos siguieran con ese adoctrinamiento. Se van y ahora supuestamente es el tiempo en que estos van a regresar. Dado a toda la oscuridad que estamos viendo, no podían haber regresado en un tiempo anterior, sino que la humanidad tuviera que estar en esta decadencia para que la misma energía, la misma vibración de esta humanidad es la que está haciendo posible que se puedan abrir estos portales y que esta manifestación pase. Entonces, a lo mejor aquí el Apocalipsis, al ser una revelación, no nos está hablando de lo que ya pasó. Por eso aquí está Enoch, que Enoch fue el primero, él es el que está denunciando eso que fue anteriormente. El Apocalipsis nos está diciendo lo que va a pasar en un futuro, y que de acuerdo a los tiempos que se puede ver, estamos muy cerca de que todo esto empiece a tomar forma y que se empiece a manifestar así como está escrito. Y ya con eso concluiría. Excelente, gracias. Sí, también muy interesante esa aportación que haces, Julio, por eso la quise mencionar, porque de alguna manera también me hace ruido esa manera que tú puedes interpretar, porque esto lo estamos viendo a futuro, por eso el sistema de estos parásitos, no les voy a decir la élite, de estos parásitos están implementando a marcha forzada su famosa agenda, y lo están haciendo por medio de la tecnología. Y quieren que en este paso que va a ser de cambio de dimensión nuestro planeta, ellos se quieren salvar y quieren hacerlo por medio de la tecnología, quizás hasta posesando cuerpos que no hacemos parte de eso, de esa manipulación. Entonces quieran hacer su gran salto cuántico, ¿verdad? Con eso, por eso se habla mucho en teorías conspirativas del CERN, de esos portales dimensionales, donde pues precisamente van a entrar aquí al planeta, ¿no? Ese tipo de entidades, pero bueno, eso también nos da para otro tema y es muy vasto, ¿no? Toda esta información. Miren, chicos, aquí les voy a ir compartiendo los mensajes que durante la transmisión estuvieron mandando. Casi me atrevo que nada más fue de Carlitos Roberto Alvarado. Entonces, no sé si puedas dar lectura a este mensaje, Pablo, si lo puedes ver ahí en pantalla. Sí. ¿Quieres hacer algún comentario? Adelante, a ver. Del comentario, ya lo que hablamos al final todo, para concluir. No, ya concluyeron, ya nada más del comentario Ajá. Voy a leerlo y después de mi comentario. Dice, la élite nos muestra en la cara todos los simbolismos en todo el planeta. Estoy de acuerdo con eso. Unos ejemplos, el logo de la marca del carro Nissan. Vean el logo, y ahí está Júpiter y sus anillos. La película El Señor de los Anillos, el cubo negro que adoran los islamitas. La Cábala, en El Salvador, BKL, inventó un programa para los jóvenes, se llama Centro Urbano de Bienestar y Oportunidad, las siglas que mencionó. Cubo, y el edificio es un cubo de vidrio de color negro. El hexágono del polo norte de Júpiter está representado en la estrella, quiso decir. Uh-huh. Bueno, yo le pondría una más, otra película que también tiene primado negativo, Transformers, con la chispa divina o el cubo que tenían estos seres, estos extraterrestres, robots, tiene que ver un poco con eso también. Y sí, realmente nos están mostrando en la cara lo que llamamos realmente ciencia ficción, vuelvo y repito, en mi opinión, tiene parte de verdad, tiene parte de nuestra realidad, ya sea pasado, presente o futuro. De hecho, los Juegos del Hambre, o
como dice los Hunger Games, tiene que ver un poco con lo que es el NOM, para no decir la sigla, ¿no? Y también nos están diciendo acá lo que quieren hacer. De hecho, hay una serie, que no sé si la han visto alguna vez, que es Black Mirror, que habla un poco acerca de los peligros de la tecnología. No solamente las ventajas, sino los peligros de la tecnología. De un futuro, muestran episodios de un futuro post-apocalíptico, otros muestran de un futuro utópico o distópico. Y sí, tiene que ver, o sea, ellos están preparando todo, pero no nos damos cuenta, quizás. No digo nosotros, quizás otras personas no se dan cuenta. Porque como decíamos otra vez en un programa con Winner, estamos programados a seguir el mismo patrón. Y eso es lo que está sucediendo. Lo bueno es agradecer que nosotros pudimos verlo antes, ¿no? Y lo seguimos viendo. Es algo que nos lleva a reflexionar, ¿no? Lo importante de todo esto es que a pesar de que ellos están planeando todo, lo importante es que al final la luz va a vencer. Y esa luz que tenemos en nuestro interior es la que nos va a guiar, ¿no? Ok, así es. Gracias, Pablo. Esta no sé si la puedas leer, Simón, también de un comentario. Esta pregunta que está ahí. ¿Sí? Ok, ya el Gabaot, el primer gobernante, como lo dice el libro secreto de Juan, es el producto de la humanidad de Sofía, por la desviación sexual, como los pensamientos que salían de esta humanidad, sin el permiso del Creador. Así esa energía fue formando el pensamiento desviado de la parte de esa humanidad, que podríamos también nosotros haber estado encarnados ahí, modificando el pensamiento, la parte física y desangrándose ellos, y llegar hasta lo más denso que existe, que es el reptil, perdiendo la esencia, él es. Creo que continúa el comentario, termina ahí. A ver, dice... No, ahí termina, ¿no? A ver, permítame. Él es... a ver, sí, aquí continúa. Pero Adán es humanidad. Ok, pero Adán es humanidad, no creo que sean solo hombres, porque los pleyadianos dicen que fuimos sembrados en este planeta como humanidad primaria. Tanto fuerza él como fuerza ella. Y después nos invadieron los arcontes y nos modificaron. Y en la vibración, como lo dice el libro secreto de Juan, puede que en laboratorios, como en violaciones físicas o cualquier otro método. Pero es decir, sin la voluntad de nuestra, que termina otra vez el comentario. Ok. Ajá. En el mundo de la búsqueda, el 99% de la información es controlada por ellos. Y solo el 1% es apagado a la verdad o apegado a la verdad. Por toda esa información que hay dicen verdades dentro de las mentiras. Cuando uno es fiel al libro secreto de Juan, él es referente para ir filtrando toda esa información manipulada y sacar lo verídico. Todas las informaciones que están al público, si uno es detallista, encontrará que los que difunden información, ellos pertenecen a logias masónicas como cualquier sociedad. Así es, no sé si ya quieran comentar algo final, Simón, Alex y Jesús. Si no, ya yo comparto mi conclusión. Si quieren comentar algo de lo que Carlitos estuvo... No, el único pequeño comentario es que el tema de la masonería es algo bastante interesante. Y es importante que antes de hablar de la masonería, quizás invitar a un masón o algo así por el estilo, para que primero ella tenga el derecho de responder a cualquier tipo de crítica, para después hacerles llegar cualquier crítica que uno tenga con respecto a la masonería o cualquier tipo de duda. Yo no apoyo la masonería ni nada de esto por el estilo, pero sí hay que esclarecer ese tema, porque se ha hablado mucho de eso sin masones presentes que nos puedan aclarar ciertas dudas. Ok, gracias. Alex y Jesús, ya para terminar. Sí, bueno, yo nada más coincido con Simón. Tampoco soy partidario de la masonería, que actualmente está dividida en dos. Sí, un club de comerciantes ricos que piensan que están ahí nada más para beneficios y otros que ya perdieron un poquito el rumbo. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí y nuevamente pues felicidades por este segundo aniversario. Gracias, Alex. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias, Lili, por la invitación. Ahí con el comentario de este compañero.
hace mucho mención acerca del libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan solamente es una pauta, también no podemos considerarlo como la base principal para de ahí basarnos en encontrar una verdad. Hay una información que revela su condición o su revelación es gnóstica, haciéndonos invitación a la investigación para poder activar la chispa divina. Entonces, no podemos entrar, yo sí hago esa invitación, no centrarnos plenamente en el libro secreto de Juan como la verdad absoluta. Es una pauta nada más que puede ir acomodando las piezas. Hay más información en otros documentos, información muy importante para nosotros, ya que la invitación, pues obviamente siempre va a ser aprender a controlar nuestros sentidos, tener cuidado con lo que vemos, con lo que comemos, con lo que, cómo es nuestra relación con las demás personas, cómo hablamos, cómo pensamos. Entonces, la invitación de diferentes culturas, de estos avatares, siempre ha sido el autocontrol, y creo que eso es lo importante que nosotros debemos de rescatar, que también enseña el libro secreto de Juan, que estos gobernantes penumbrosos han manipulado la percepción de nuestros sentidos y de esa manera nos desviamos de esa búsqueda, ¿no? Es espiritual. Entonces, nada más ahí, esa sería mi invitación, no tomar como base central el libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan es un documento que, ¿cómo pudiéramos decirlo? Da una invitación. ¿Cuál es esta invitación? La búsqueda. Es gnóstico, gnosis significa conocimiento, la invitación del libro es investigar, y creo que esa invitación también sería de parte mía, que leamos absolutamente todos los documentos que pasen por nosotros y extraer esas invitaciones que nos hacen de aprender a controlar nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestra alimentación. Pienso yo que ahí eso es lo que podemos rescatar de mucha información de otros documentos que hay. Entonces eso sería todo, y gracias y felicidades por sus 2 años, Lili. Gracias Jesús. ¿Tú quieres comentar algo para concluir, Julio? No, pues yo creo que ya todo está dicho. Nada más darle ahí las gracias por habernos acompañado a todos los invitados, que ya así entre todos se hizo pues más interesante, ¿no?, la charla. Así es. Ese es lo bonito, ¿no?, de este tipo de charlas o conversatorios, el escuchar diferentes opiniones ayuda muchísimo en nuestro, también en nuestro criterio personal, ¿no? O sea, nos nutrimos bastante de ese tipo de estos comentarios. Y bueno, pues yo también agradecerles por mi parte a nombre de nuestro canal, de nuestra comunidad, de los grupos de los círculos de la Real Interpretación. Aquí un último mensajito, Vanessa Rose, muchas gracias a todos. Todo suma e impulsa, exactamente. Felicidades por esos 2 años y a seguirle dando, así. Con ese gusto lo seguiremos haciendo. Y bueno, pues agradecerles, chicos, y decirles, ¿verdad?, que aquí en esta bonita comunidad de los círculos son bienvenidos el día que también ustedes quieran compartir alguna información con nosotros. Aquí son bienvenidos. Podemos seguir haciendo más adelante diferentes charlas, ¿verdad?, algún otro tema, y esperarlos aquí en nuestro canal y agradecerles muchísimo la participación. Bueno, pues entonces, les mandamos un abrazo, excelente información por parte de todos tus invitados, Lili y Julio, muchos saludos y abrazos. Bueno, entonces, nos despedimos, chicos, y muchísimas gracias, Simón. Ya se me fue Alex, bueno, pero sí, yo creo que andan escuchando. Pablo, Jesús, muchísimas gracias, les mandamos un abrazo y vámonos a disfrutar de este fin de semana, porque acá ya empezamos las fiestas patrias en México y vamos a darle, vamos a enfiestarnos un ratito. Que estén muy bien, cuídense mucho, gracias, nos vemos.